Estoy en línea ya conectado con el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rafael? Saludos al auditorio. Bien, Mauricio, pues déjame arrancar preguntándote lo obvio. El día de ayer el Consejo de Salubridad General anunció lo que hoy el doctor López-Gatell ratificó, y es que México ha tomado la decisión de avanzar hacia la etapa 2 que tanto nos anunciaste. No tanto por el número de personas contagiadas, no tanto por el número de personas que han muerto, sino explican la dificultad de trazar o de ligar a las personas que importaron el virus con quienes se están contagiando aquí. Es un problema de trazabilidad, lo dicen. Entonces yo te rogaría, digamos, que me ayudaras como a abrir esa concha y que me expliques qué hay adentro, qué quiere decir entrar a la fase 2 y por qué se toma a partir de la dificultad que se está mostrando para ligar a la importación con el contagio y la diseminación que estamos observando en el territorio. Pues mira, Rafael, justamente lo que habíamos estado diciendo en los últimos días era que el cambio de una fase a la otra no era con base en un solo criterio. Habíamos dicho que había varios elementos, que incluso algunos ya se estaban adelantando hacia la fase 2, ¿no? Lo de cerrar las escuelas, lo de disminuir los eventos masivos, y en pocos días se fueron agregando otros componentes de las intervenciones, básicamente de distanciamiento social, y ahora se suma este elemento que también lo habían estado contemplando, que es el de ir contando los casos, pero como lo dices, justamente hay un punto en el que ya no alcanzas a descifrar cómo se contagió cada uno de los casos y quiénes son sus contactos, y más bien ahí ya tienes que cambiar la estrategia hacia una vigilancia ya en la población más importante, y a subir las medidas de distanciamiento social, que justamente es en lo que se resume la fase 2, que es hacer más fuertes las medidas de distanciamiento social y empezar a aplicar algunas intervenciones que podrían parecer como administrativas o burocráticas, pero que permiten también generar algunas certidumbres y algunos lineamientos administrativos para poder implementar el distanciamiento social de manera más efectiva. Siento muy seguro al doctor López-Gatell de que no vamos a tener que pasar a una fase donde se tuviesen que tomar medidas como la anunciada el día de ayer por Boris Johnson o la semana pasada por Emmanuel Macron, es decir, restringir la movilidad pues a unas cuantas cuadras de la gente, restringir las actividades fuera de la vivienda para hacer exclusivas a hacer compras o deporte, como Johnson autorizó el día de ayer. Dice, no sentía López-Gatell en ánimo de aceptar que pudiéramos llegar a ese escenario. Y yo te pregunto si es por prudencia o es porque en efecto, como se está comportando la epidemia en México, medidas así de radicales no serían necesarias. Pues también es lo que hemos estado diciendo en los días pasados, de que cada país tiene su propia epidemia con sus propios tiempos, y evidentemente en Inglaterra, en Francia están tomando medidas, pues porque llevan 4 semanas de delantera. Entonces quizá ahorita saber qué va a pasar en 4 semanas o en 6 semanas sería como demasiado anticiparnos, sobre todo cuando hemos tenido esta chance de seguir los primeros casos y cuando menos de que el virus empiece a circular, no de manera controlada, pero sí como ya más advertidos, un poco más preparados, y la sociedad lista para implementar las medidas de distanciamiento que pueden disminuir la transmisión del virus en la comunidad. Entonces, sí son medidas ahorita muy a tiempo para decir, esperemos que en vez de que sean 4 semanas muy difíciles,
que sean 8 semanas menos difíciles, ¿no? ¿Y de qué depende, Mauricio, que ocurra una cosa o la otra? Es decir, ¿qué está en control humano, Sí. en el control del gobierno, de la sociedad, ¿no? Para que sea más larga y menos dolorosa la epidemia, a que sea corta y muy dolorosa, el martillo famoso? Sí, pues mira, yo ahorita diría que la parte que está del lado de la sociedad tiene mucho más peso ahorita. La gente tiene que hacer suyo lo del distanciamiento social, lo de evitar contagios, lo de conectarse con eso para que el virus vaya pasando despacio de persona a persona en caso de que así lo vaya a hacer. Y las instituciones nos han ido mostrando el resultado de la preparación de los últimos 2 meses, que implica pues planes en los hospitales, adquisición de insumos, montaje de diagnóstico, o sea, toda una parte técnica de infraestructura que ahí está, pero la participación de la gente puede ser lo que le cambie la cara a la epidemia, ¿no? O sea, tener la máxima penetración en la comunidad con el mensaje de la prevención, del cuidado, de la ayuda para que la epidemia no sea tan grande, ¿no? Estoy hablando con Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina en la UNAM. Y justamente esa universidad, doctor, Sí. anunció que va a contar con un número reducido, pero va a contar con un número de pruebas. Y yo tengo ahí una pregunta técnica que hacerle. Sí. Según lo entendido por investigaciones realizadas de mi parte o por mi cuenta, las pruebas que se han podido practicar en México son pruebas que tardan 4 días en dar resultados, ya es muy tarde, y bastante costosas, sobre 3,400 pesos más o menos por prueba. No son estas pruebas las que se usaron en Corea, las famosas 300,000. Pero el tema es que no han sido aprobadas pruebas más baratas por la COFEPRIS, y tampoco entiendo habían sido aprobadas por la FDA en Estados Unidos. Apenas acaba el viernes pasado la FDA de aprobarlas y la COFEPRIS está en camino. ¿Cómo entonces es posible que la UNAM pueda practicar estas pruebas que dicen van a hacer 20 por día? Y también me atrevo a decir, si 20 por día pues no es un número muy pequeño como para resolver el muestreo necesario para una comunidad tan grande como es la Universidad Nacional. Bueno, la intención de echar a andar este servicio justamente es contribuir de manera creciente, cada vez más, con una capacidad de diagnóstico que apoye y que ayude a dar contención y seguimiento a la epidemia. El equipo de la UNAM, de varios especialistas de la UNAM, han estado en los grupos de trabajo de la Secretaría, de la parte técnica del laboratorio, de la parte de clínica, y han estado dando seguimiento y acompañamiento a los trabajos que ha hecho la Secretaría con unos grupos multidisciplinarios para la epidemia. Entonces, la metodología que se está utilizando es la misma metodología que se estandarizó para todos los laboratorios a los que se les ha transferido esa tecnología por parte del INDRE. Entonces esa parte, digamos, no tiene que pasar por la COFEPRIS, sino por el INDRE, que es los que dan el certificado de competencia técnica de esas pruebas, porque son los equipos que han estado trabajando con ellos, los equipos que han participado en el análisis genético de los virus que se han aislado y esa parte técnica y metodológica que está puesta. ¿Cuántas pruebas en total tiene pensado traer la UNAM? Pues ahorita está justamente la introducción de este servicio de manera controlada, lo más estandarizado que se pueda. Hay que recabar información epidemiológica de cada caso, hay que darle cierto seguimiento, no simplemente es tomar la prueba y hacer un análisis en un laboratorio, hay que tener una información adicional
y conforme se vaya perfeccionando esa metodología y todo ese andamiaje, se va a ir creciendo la capacidad. Obviamente, pues no será la capacidad que tienen los laboratorios estatales, el INDRE, ni mucho menos, pero sí, pues que pueda ayudar con lo que sea para ir dando información. Pues hay mucha discusión sobre la prueba porque obviamente con el nivel de hipocondria que traemos, hay pues mucha urgencia de mucha gente de estarse practicando la prueba, y aquí es donde se antoja difícil para UNAM o cualquier instancia gestionar la prueba con una demanda de prueba tan elevada y la verdad inutilidad de que todo el mundo nos realicemos la prueba, y sobre todo con la frecuencia que la hipocondria luego dicta. Me voy a ir a corte y te voy a rogar que abordemos este tema, que esta relación casi emocional, por no decir, en fin, emocional, lo voy a dejar ahí, con la prueba, qué tanta, pues en fin, confianza deberíamos tenerle a ese instrumento. Y ahora hay políticos incluso grabándose y subiéndose a las redes, exigiéndole al gobierno que realice las pruebas, igual que sucedió en Corea. Es que voy a corte y regresamos, Mauricio. Seguro. Estoy con el doctor Mauricio Rodríguez, esto es La Octava, soy Ricardo Rafael. Cualquier pregunta que quiera usted hacernos, transmitírsela a la doctor, tiene usted contacto vía nuestras redes sociales, @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, ambas en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego a través de la plataforma de La Octava en YouTube. Mauricio, déjeme seguir con este tema de la prueba, porque sí veo pues ansiedad de mucha gente que le encantaría, pues un poco como quien se hace test de azúcar en los dedos, hacerse test varias veces al día sobre si ya se adquirió o no el virus del COVID y del COVID-19. Y yo te pregunto si no estamos desarrollando una relación malsana con una prueba que francamente no está a nuestro alcance y me temo no va a estar a nuestro alcance en suficiencia aceptable. Sí, Rafael, y yo le agregaría que además no es una prueba para normar un criterio terapéutico. Eso es lo más importante y nos lo han estado repitiendo desde hace mucho. Sí sirve para ver los contagios y seguirle la huella a la epidemia, pero para fines prácticos del paciente no hay una diferencia tan importante si se tiene la prueba, el resultado de la prueba o no. Eso creo que es bien importante que le quede claro a la gente. Lo único que podría darnos de luz así relevante sería que nos dijera que lo que tiene el paciente es influenza y entonces hay que darle oseltamivir y básicamente ya. Pero no es para, o sea, no es una prueba de criterio diagnóstico de la enfermedad. Es más para la vigilancia de la epidemia. Entonces, hay un punto en el que va a haber tantos casos que no va a haber pruebas que alcancen, no va a haber pruebas suficientes. A nadie le han alcanzado. Entonces, todavía estamos muy a tiempo de comprender que si hay un enfermo en la casa, lo tenemos que separar, aislar, ayudar, proteger, evitar que contagie, para que la epidemia no siga creciendo. Ahora, voy a tocar contigo el tema que mencionaba en el editorial hace un momento, Mauricio, que me parece también inquietante, y es que no tenemos una infraestructura hospitalaria, médica, que pueda llamarse uniforme en todo el territorio. México es un país desigual y las asimetrías se notan también en la salud. Hay estados que hoy presentan pues muy bajo índice de contagio, ¿no? Oaxaca, Chiapas, y eso es una buena noticia, perdón que lo diga así, porque pues son los estados que tienen peor sistema de salud. Sí. El problema es cuando se junte alto índice de contagio con una infraestructura sanitaria vulnerable. Y por ejemplo, mencionaba en ese momento, si miras estas dos variables, el Estado de México pues anda en los lugares 29, 30 y 31 en los indicadores de infraestructura sanitaria, pero se encuentra ya entre los lugares 4 y 5 de la emergencia de COVID-19.
Sí, tiene ¿Cómo el sugerirías tú municipio más atender? poblado, ¿no? Sí, Ecatepec, por ejemplo. Sí. ¿Cómo sugerirías tú distribuir los recursos públicos, sobre todo destinados a la epidemia, cuando conoces esta doble información? Bueno, yo le agrego además un grado de complejidad que está fragmentado en instituciones. Entonces, pues por un lado está el IMSS, que tiene a cargo una infraestructura y una atención y una población, el ISSSTE y los ISSSTEs de los estados, el, los servicios de salud de Pemex, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, todos los hospitales que dependen directamente de la Secretaría de Salud Federal, los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales regionales de alta especialidad. Entonces, está fragmentado y está distribuido por todo el país en función de cómo se ha ido haciendo, no necesariamente donde está la mayor cantidad de gente, no necesariamente, ¿no? Hay municipios muy grandes que seguramente les faltan hospitales, pero eso es lo que también tiene que ver la gente y asumir que tenemos que detener la epidemia en la comunidad, ¿no? No, hay una reflexión inicial que esta epidemia nadie la ha detenido en los hospitales, nadie. No hay infraestructura que aguante, ni Singapur, ni nadie la ha podido detener. Pero la muerte sí, la letalidad sí la has podido disminuir en los hospitales. Sí, exacto, y la administración de los enfermos, si logras dejar el lugar de los hospitales para los enfermos más importantes, más graves, te da chance también de manejar la situación de una manera más, no holgada, pero sí mejor, ¿no? A ver, voy a plantear la pregunta ahora de otra manera. Mauricio, si tú sabes que Chiapas, Oaxaca, Guerrero no tienen condiciones pues óptimas para enfrentar la pandemia, ¿cómo haces para que los números se mantengan bajos? Es decir, y lo ligo con lo que decía Hugo López-Gatell esta mañana, no vamos a limitar la movilidad. Pues quizá una buena recomendación sería a los chilangos, a quienes viven en Guadalajara, a quienes viven en Nuevo León, pues no moverse fuera de sus entidades por lo pronto. Sí, porque sus ya entidades dan solución a sus males, pero si la epidemia golpea las zonas más pobres del país, y no hablo solamente por la población, sino por los recursos hospitalarios, sí podríamos estarnos viendo en el escenario 1 que mencioné hace un momento, es el más peligroso. De hecho, ahí corres el riesgo de que algunas zonas del país comience el escenario 3 y en otras el 2, y que se hagan pues, epidemias desfasadas, ¿no? Lo ideal sería ir manejando una gran epidemia en el país, lo más concentrada que se pueda, teniendo en cuenta justamente que hay sitios que son más vulnerables, que necesitamos que ahí no entre tan rápido el virus y que se pueda alcanzar a fortalecer en la medida de lo posible los servicios. También puedes tener sitios de concentración para especializar el manejo, porque tampoco puedes tener todos los hospitales en eso, ¿no? Necesitas que se siga atendiendo la salud, todas las otras enfermedades, y concentrar la atención, los recursos en estos sitios pues como los hospitales COVID que están destinando, ¿no? Si estuviese en ti la decisión, ¿tú limitarías la movilidad interregional en el país? Pues por suerte no está en mí esa decisión. No, pues son medidas que seguramente ahorita debe de haber algunas comunidades y algunas ciudades que nos estén volteando a ver como locos, porque nosotros ya estamos en esta etapa y allá ni siquiera ha pasado algo cerca. Entonces, sí hay que implementar medidas que garanticen que se retrase la entrada hacia esas comunidades, hacia esas zonas más apartadas. Lo más probable es que extremando la fase 2 en las zonas de mayor actividad, también con eso se va a frenar la salida hacia las otras comunidades. Pero sí, en efecto, ahorita quizá lo recomendable sería que la gente que tiene habitual la tradición de salir y de ir al pueblo o de ir a sus comunidades o algo así, ahorita mejor no salga
ya se quede en la ciudad o en las concentraciones para evitar que pudiera llevarse hacia las comunidades más alejadas, ¿no? Si te pongo el escenario, ¿no? Tienes 4 semanas por delante de libertad para los niños, aunque les hayan mandado alguna tarea a casa. Sí. Y pues puedes decir, pues entonces dejo la ciudad que está tan peligrosa y me voy para Fresnillo, ¿no? Me voy para Manzanillo, me voy, en fin, para Saltillo. Y, Sí, eso. y en ese momento, pues un virus que estaba en este momento concentrado en 4 o 5 poblaciones, se esparce y pues hay lugares donde ese esparcimiento no es el más adecuado. En ese sentido, no solamente debería ser, si puede, quédese en su casa, si puede, no salga de la demarcación donde vive. Sí, y por eso también es bien importante que en los estados tuvieran capacidad de diagnóstico y tuvieran preparación clínica, lineamientos clínicos para poder agarrar esos casos y tener capacidad de diagnosticarlos más rápido y de responder más rápido. Lo que se hace ahora en esta segunda etapa también es que se reacomodan los recursos de la epidemiología de campo para optimizar sobre el seguimiento de casos, la contención lo más que se pueda, pero sí son los riesgos y la población los tiene que ver, la población tiene que asumirse que puede ser parte de la epidemia y parte de la solución, y que eso implica pues, no moverse, quedarse, hacer ese sacrificio ahorita, sobre todo por sus comunidades, por sus familias, y evitar una propagación. En China lo que pasó fue que, sin estar completamente advertidos en la ciudad de Wuhan, al inicio de la epidemia, los mandaron de vacaciones por el Año Nuevo chino y se fueron 5 millones a visitar a sus parientes ahí cerca, y eso amplificó hacia esas regiones la epidemia. Entonces, pues hay que ahorita ya procurar no moverse y tratar de contener al máximo para que la propagación sea lenta y la llegada de los pacientes a los hospitales también sea lo más pausada posible. Te agradezco muchísimo, Sí, Mauricio, Ricardo. gracias por esta conversación frecuente contigo. Creo que nos estás ayudando día a día a hacer lo que la Octava quiere hacer, que es acompañar a su audiencia, crear comunidad, compartir información y sobre todo compartir responsabilidad individual, familiar y comunitaria, que es Exacto. el mejor antídoto Así justamente es. en esta época de crisis. Y lo hacemos con mucho gusto desde la Universidad Nacional, por eso somos la Universidad Nacional. Lo hace usted magníficamente. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Voy a corte y de vuelta.